Hola, muy buenas operadores, aspirantes. Hoy es 30 de septiembre de 2023. Estamos a sábado, fin de semana, mercados cerrados. Y como ya viene siendo habitual en todos los finales de mes, vamos a presentar los resultados tanto de este mes como de este trimestre, puesto que hoy también cerramos trimestre. Bien, a continuación vamos a ver un poquito las operaciones más destacadas que han dado lugar a estos resultados. Vamos a ver también un poco qué operaciones están en marcha y por qué. Y finalmente vamos a tratar de una virtud, pero vista en un ejemplo sobre gráfico, que es la paciencia, la tan hablada paciencia en el trading. Vamos a verlo sobre un ejemplo, cómo esta se manifiesta y qué resultados nos puede dar. Bien, comenzamos por generar el informe diario. En pantalla tenéis los resultados de este mes. No obstante, vamos como siempre a generarlo delante de todo el mundo para que no quepa duda. Último mes de historial. Y una vez que tenemos el último mes de historial, vamos a generar el informe detallado. Este es un mes, como ya habéis visto ahora mismo en pantalla, es un mes positivo, un mes que nos ha dado casi 400 euros de ganancias, por tanto, bueno, un mes sin ser espectacular, podemos decir que para un aspirante a trader todo lo que sea ir sumando creo que siempre puede ser bastante positivo. El número de operaciones para lo que venía siendo yo habitualmente es bastante pequeño, por una serie de motivos, pues bueno, no estoy operando mucho. Eh, un dato que siempre nos fijamos muchísimo y siempre decimos que por encima del 15% estamos en beneficios. En esta ocasión, con tan solo un 13,5% prácticamente estamos en beneficios. ¿Por qué en esta ocasión con tan poco porcentaje estamos en beneficios? Bien, la explicación, si os fijáis, es en el promedio, la rentabilidad media de cada operación respecto, 37 euros, respecto a la pérdida media, que son 4 euros. En este caso estamos muy por encima del 6-1, que era lo que aproximadamente nos indicaba ese 15% de la frontera entre ganar y perder, pero claro, en este caso estamos en un 9-1 prácticamente. Entonces, un 9-1 es un ratio beneficio-riesgo bastante grande de media, con lo cual eso nos permite con porcentajes muy pequeños de acierto, como un 13,65 en este caso, tener unas ganancias en torno a un 3 y pico por ciento de beneficio. Bueno, como estábamos viendo en la pantalla del MetaTrader, vamos a volver a ella. Finalizamos la presentación. Aquí tenemos las ganancias, como veis son las mismas, es un 3% de beneficio mensual. Además, en este caso, un 3% de beneficio sobre esta cuenta, que ya el VAR de esta cuenta se ha venido ajustando últimamente y estamos prácticamente en el 6,5. El 6,5 es el VAR que Darwinex utiliza para ajustar todos los Darwins de su plataforma. Y por tanto, si estamos en el 6,5, eso va a significar que la operativa que hagamos aquí sobre MetaTrader, que es nuestra cuenta subyacente, se va a manifestar tal cual, exactamente, prácticamente exactamente igual. El gestor de riesgo prácticamente no va a intervenir y se nos va a manifestar igual en nuestro Darwin, en este caso en KCF. Es decir, a partir de este momento, si mantenemos nuestro VAR en 6,5, los porcentajes de ganancia y de pérdida que veamos aquí van a ser los mismos que los de nuestro Darwin. Bueno, esto no es una condición indispensable ni imprescindible, por supuesto, pero está bastante bien. Es interesante que tu manera de operar coincida con el VAR porque así gestionas de la manera que te va a quedar tu Darwin tal cual, ¿no? Es interesante, pero bueno, tampoco es relevante. Bien, como vemos en cuanto a los activos, este mes Talismán prácticamente nos han dado los beneficios los índices, únicamente el SP500 y el DAX prácticamente, como veis, nos han dado la totalidad de beneficios, el resto de activos han sido prácticamente un lastre. Vamos a aprovechar que estamos en el historial para generar también un poquito últimos 3 meses, puesto que estamos a cierre de trimestre, tercer trimestre, y vamos a ver qué es lo que hemos hecho en este trimestre, que siempre es muy interesante esa visión trimestral, que al menos para nosotros. Bien, este es el resultado trimestral. Pues bueno, como vemos también el resultado trimestral es un resultado que nos arroja unos beneficios de más de 1.000 euros. Bueno, profit factor prácticamente del 1,5, está bastante bien. El total de trades, fijaos que prácticamente en los trimestres anteriores este número de trades los estaba haciendo yo casi mensualmente. He reducido mucho la operativa. Y bueno, y nuestro ratio medio, como veis más o menos aquí, pues está en torno también a un 9-1 ratio beneficio-riesgo, 9-1, con lo cual, claro, con un 14,5 de porcentaje de acierto tan solo, nos es más que suficiente para obtener este nivel de beneficios, que bueno, como digo, todo lo que sea para un aspirante a ir sumando, ir acumulando experiencia, no está mal.
Esta gráfica no es ninguna maravilla, pero bueno, me gusta sobre todo y lo más importante es que los máximos drawdowns que tuvimos a inicio de trimestre, en el mes de julio básicamente, pues bueno, son drawdowns en relación al crecimiento de la cuenta bastante controlados, que es lo importante. Y además ahora con las nuevas clasificaciones que hace Darwin's para su torneo Darwinia, lo más importante es esa relación de tus drawdowns con tus beneficios en los últimos 6 meses. Ahora mismo ya todos los parámetros de la nota que antes se puntuaban para clasificarte para Darwinia ya dejan de tener ninguna relevancia. Lo único que puntúa es tu rentabilidad en el último mes, tu rentabilidad en los últimos meses y esta relación entre el drawdown y la ganancia que hayas podido tener en estos últimos meses. Por tanto, ahora y una vez más y más que nunca, mi obsesión con revisar esta curva de resultados cobra más importancia, porque es lo que Darwines valora para Darwinia, que al menos ahora es mi objetivo inicialmente en el torneo de Darwinia Plata. Que por cierto recuerdo para todos aquellos que queráis participar en Darwines con una cuenta ficticia de 100.000 euros, cuyo coste mensual es de 38 euros, podéis participar en estos torneos de Darwinia Plata automáticamente y si tenéis beneficios, pues el 15% de los beneficios que proveáis a Darwines, pues serán para vosotros dinero real, aunque la cuenta opere con dinero ficticio, con riesgo cero. Como siempre sabéis, os dejo un cupón con 20 euros de descuento para el alta aquí debajo de mi vídeo. Aprovecho para decirlo, que hacía mucho que no lo decía. Y continuamos un poquito con nuestro resumen. Bien, resultados trimestrales. Esto es lo que hay. Aquí no hay trampa ni cartón. A unos les parecerá mejor y a otros peor, pero yo, como siempre, muestro lo que hay. Nuevamente los resultados trimestrales, si nos fijamos en los activos que nos han dado prácticamente la totalidad de los beneficios, vuelven a estar en cabeza tanto el DAX como el SP500. Bueno, es indicativo de que parece que con los índices es con lo que mejor funcionamos y con lo que peor funcionamos es con las materias primas. Fijaos que el petróleo y el oro están a la cola. Entre medias un poquito vendrían a estar las divisas y como mejores activos los índices. Bueno, esto en el corto plazo no tiene mucha importancia, pero el irlo estudiando y vigilando en el largo plazo puede ser bastante interesante. Yo al menos me gusta mucho este indicador para ir revisando este tipo de cuestiones. Bueno, vamos a pasar un poquito, como siempre, a lo que yo creo que más gusta a la gente también, que es ver directamente la operativa. Vamos al último mes y vamos a ver las operaciones más interesantes, por ejemplo, de este mes directamente sobre el gráfico pelado, que como veis no podía ser de otra manera, coincide con DAX y SP500. Vamos a ver en un gráfico pelado, por ejemplo, de SP500, estas operaciones más relevantes, que tenemos aquí alguna operación de SP500, esta, pues estamos pasando a gráfico. Y así lo que tiene esto es que el algodón no engaña. Bueno, por ejemplo, estas yo creo que son las operaciones más interesantes. Pues bueno, básicamente un poco en el SP500, prácticamente como veis, esto poquito, estas 4 operaciones, 3 cortas y una larga, básicamente es lo que nos ha dado prácticamente el rendimiento de este mes, junto con las del DAX que vamos a ver ahora. Bien, ahora vamos a ver un poquito el porqué, la explicación de estas operaciones. De momento quería verlas simplemente a gráfico limpio para que vieres en un gráfico H4 los desplazamientos de las operativas. La operación más relevante es este segundo parcial de 220 puntos en DAX, no está mal, y el resto son parcialitos, como veis, más o menos pequeños. Bueno, en el DAX tenemos también alguna que otra operación relevante. La mejor operación del mes con diferencia es esta y está en el DAX. Vamos a pasarla para verla. En el DAX hay alguna operación más también que han sido relevantes este mes. Por ejemplo, podemos pasar estas. Bueno, tampoco ya las demás son operaciones pequeñas, tampoco tiene mayor importancia. Bueno, en el DAX, si nos fijamos en H4, sí que le hemos hecho, bueno, también un buen cosido, un poquito de abajo arriba y de arriba abajo, como veis. Estas operaciones nos han dado el beneficio de este mes junto con el SP. Sí que hay algún corto, la verdad, bastante espectacular, como puede ser este corto de 760 puntos de DAX que habíamos visto, no sé si el otro día. Y sobre todo, bueno, como veis, lo bueno de estas operaciones, y una vez más, tanto en las del SP como las del DAX, como veis, esta operación no es buena porque es entrar aquí. Esta operación es buena porque salimos aquí. De no haber salido aquí no hubiéramos cogido nada. Y así un poquito lo mismo que ocurre con el resto, ¿no? En el DAX este largo, por ejemplo, ¿es un largo que es bueno por la entrada? Sí, por supuesto, la entrada es buena. Pero es que lo mejor de esta operación es la salida. Si no hubiéramos salido aquí, esta operación estaría en break-even. Estos cortos del DAX, pues bueno, sobre todo este último corto que hemos salido aquí,
pues bueno, la bondad de esta operación nos la da la salida una vez más y repito, y no me cansaré de decir que las entradas, por muy bonitas y muy espectaculares que salgan algunas de ellas, no es lo que nos dará el dinero. Bien, vamos a ver un poquito la explicación del porqué de estas operaciones. Vamos a ir pasando un poquito también por las materias primas, ya que, por ejemplo, en el petróleo, el otro día habíamos reseñado este corto, vuelvo a decir lo mismo, la entrada sí, muy bien, pero lo espectacular es la salida de esta operación. Es lo que nos da el dinero. Si no hubiéramos salido aquí en el petróleo, no hubiéramos ganado dinero. Una vez más se pone de manifiesto el qué, la importancia del parcial. El parcial prácticamente es lo más importante de todo y lo que nos permite poder ejecutar con tranquilidad, dejar correr los finales con tranquilidad, etcétera. Fijaos en el petróleo cómo veníamos con 3 cortos, de los cuales gracias a sacar aquí un parcial, luego me permití incluso el lujo, al ver que no me estaba gustando cómo se estaba comportando el petróleo, de sacar los otros 2 cortos incluso antes de que me dieran pérdidas. De tal manera que buscando cortos en una situación en la que el mercado se ha comportado básicamente largo, hemos conseguido ganar dinero, lo cual es muy difícil ganar dinero a contracorriente, a contratendencia del mercado. Pero bueno, eso nos lo permite una salida eficiente en parcial. Bien, ahora estamos buscando un poquito en el petróleo, entradas, lo tengo aquí marcado, ¿no? Ahora un poquito, queremos más cortos, pero los queremos desde aquí arriba. Estamos buscando la entrada en una zona mayor del petróleo. Como veis, siempre nosotros vamos a buscar sobre esa zona verde una pauta 1, una pauta 2, que se llega hasta aquí. Y en estos momentos, el fallo de esta operativa, si rebotara desde aquí, que está en una zona de este ciclo amarillo para hacerlo, ya nos vendría a esta zona. Esta zona un poquito más alto de donde yo estoy intentando los cortos. Los voy a tener que estos cortos subir más arriba buscando esa zonita. El por qué tengo marcado este color gris dentro de este verde, como siempre, es una zona que la dejo marcada porque me gusta mucho, porque aquí hay niveles, estos niveles de velas potentes que yo siempre los marco. Inicio de vela blanca enorme, tenemos aquí otro inicio de esta vela negra también significativa, otra vela negra significativa, todo lo que son inicios de velotes son zonas que para mí actúan muy bien a efecto de soporte y resistencia y a la par es una zona de soporte y de resistencia, como veis, por lo tanto lo tiene todo. Además está en una zona alta de este ciclo verde, como veis, una zona proporcional, viene a ser el fallo de esta zona, de este ciclo que decíamos aquí, en fin, por muchos motivos yo estaba buscando, me coincidía justo aquí los cortos. Ahora voy a tener que replantearme si buscar los cortos un poquito más arriba, ya buscando un poquito esa línea de soporte, de resistencia, perdón, de este punto. Pero bueno, lo veremos la semana que viene según arranque el petróleo, qué es lo que nos puede dar. De momento, incluso me gustaría trabajar unos largos en esta zona de extremo del petróleo. Si el petróleo viniera a darme unos largos por esta zona, o una zona baja incluso, podría ser que yo por estas zonas tratara de buscar largos que fueran a buscar niveles más altos de los máximos que se dieron aquí. Bien, en cuanto al petróleo, pues un poquito esa jugada. El activo de la plata es un activo que también hemos sacado. Vamos a ver la plata. Tenemos por aquí, tenemos sacado una operación a la plata. Esta es, vamos a mostrarlo. En la plata entramos con 2 operaciones. Lo mismo que os acabo de mostrar ahora mismo, por cierto, en el petróleo, que habéis visto, recuerdo que digo que me salía aquí porque ya no me gustaba esta operación, hice bien en salirme aquí porque se fue hacia allá. Pues en la plata tuve la misma intención de salirme aquí con 2 stops ya muy ajustaditos porque esto no me estaba gustando y uno de ellos me lo sacó milimétricamente y el otro milimétricamente no me lo sacó, iba con 2 posiciones. Bueno, pues una de ellas se quedó prácticamente a break-even y la otra, fijaos lo que nos dio en la plata. Nuevamente, la plata bajista y conseguimos ganar dinero al alza. ¿Por qué? No es por esta entrada, es por la salida. Una salida de parcial, que como veis hay muchas salidas a 50 euros. Yo los parciales ya sabéis que desde hace tiempo decidí bajarlos, afianzar los parciales más para poder dejar correr con mayor tranquilidad, como me gusta a mí, los largos. Dejo correr mucho los largos. Lo que pasa que antes dejaba correr en exceso los parciales o tal vez en exceso de lo que puede ser mi aguante de parcial. Ahora me he fijado un límite para los parciales, un límite no tanto por gráfico, no tanto por mapa, no tanto por pips o por puntos, sino puesto que yo opero siempre con el mismo lotaje prácticamente, me es mucho más cómodo y me es mucho más satisfactorio buscar esos parciales por dinero. Así de claro, dinero, porque es que el parcial, lo importante del parcial es dinero. Tiene que ser una cantidad de dinero suficientemente grande como para que te satisfaga y no tan pequeña como para que no
que no te compense las pérdidas. Entonces, he buscado un equilibrio en estos 50 euros a día de hoy. Esto, por supuesto, con el tiempo lo suyo sería ir incrementándolo, pero a día de hoy, esos simplemente 50 euros me vale muy bien para ayudar a cubrir las pérdidas y además es el mínimo que me puede dar una ligera satisfacción de decir esta operación, bueno, no es para ganar con parciales, pero al menos hemos hecho algo. Es decir, porque si cierro un parcial con 20 euros, mi sensación, por ejemplo, es no me molesto tanto en buscar entradas tan finas para buscar 20 euros. Teniendo un porcentaje de acierto tan bajo, si voy a buscar 20 euros, posiblemente las cuentas no salen. Entonces, este parcial creo que está bastante bien ajustado, parcial que no saqué del aire ni me lo inventé, parcial que hace mucho, siguiendo los gráficos de Darwin que os he comentado, de muchas excursiones que me llegaban a 50 euros y se me volvían por no sacarlas, pues ese gráfico para mí de Darwin de excursiones positivas y negativas ayuda muchísimo. De ahí decidí que en esos 50 euros que me llegaban muchas excursiones aprovechar para sacar el parcial, así de claro, sencillamente fue una decisión en base a eso. Y bueno, así lo estoy ejecutando. Bien, como decíamos un poco, volviendo a los índices, pero ya sido con un poco más de razón gráfica y viendo un poquito las operaciones que habíamos sacado, si recordáis en el S&P y en el DAX. En el DAX, en el DAX, aquí abajo en el DAX, al igual que en el S&P, aquí abajo, hemos entrado largos. Pero en el DAX nos ha ocurrido que al igual que nos ha pasado en la plata, fijaos que mis dos largos del DAX han salido aquí. Y han salido aquí pudiendo haber tenido yo los stops aquí y no me hubieran sacado. Esto es difícil de valorar a posteriori, porque igual que en muchas ocasiones la pinta desde luego era que esto no quería ni mucho menos subir. Además, yo en ese momento estaba mirando el SP y el SP estaba iniciando una corrección por aquí. Al SP le quedaba por corregir, estaba por aquí. Yo decía, el SP a nada que corrija un poquito va a corregir hasta aquí y a nada que corrija el SP hasta aquí, el DAX, que ya estaba por estos sitios, pues la idea es que iba a corregir muchísimo más, vamos, muchísimo más abajo. Ese fue mi pensamiento y así lo ejecuté. Y entonces no me permití tener ni pérdidas. En break-even prácticamente me salí. Pensamiento, como os gusta decir a los argentinos, me encanta la expresión, con el diario del lunes, evidentemente ese pensamiento que me hice yo podríamos decir que es erróneo, ¿no? Podríamos decir que el pensamiento correcto hubiera sido exactamente el contrario. Es decir, si el SP en esos momentos estaba aquí, el SP en ningún momento estaba dando señales de estar a punto de romper este inicio de impulso. Aún le quedaba todo este trayecto al SP. Por lo tanto, bueno, el SP todavía estaba haciéndolo bastante decente y en cualquier momento podía girarse al alza, que de hecho es lo que a la postre ocurrió. Si ese hubiera sido mi pensamiento, yo no hubiera movido los stops del DAX de donde los puse inicialmente, es decir, aquí abajo, y ahora mismo estaría, probablemente habría sacado aquí un parcial del DAX, estaría dentro con el otro largo. Bien, ¿cuál de los dos pensamientos es el correcto? ¿Cuál creéis que, y no a toro pasado, como decimos aquí, o con el diario de lunes, es que me encanta la expresión, intentando no pensar con el diario de lunes, sino pensar objetivamente cuál de los dos razonamientos, el que me ha llevado a perder o el que me hubiera llevado a ganar es el correcto? ¿Qué creéis? Dejadlo en los comentarios porque esto es muy interesante, porque cuando sale bien el pensamiento siempre tendemos a decir, joder, qué bien lo hice, como por ejemplo en el petróleo, pero cuando nos ha salido mal en el DAX o incluso en la plata, que estaban muy apuros los stops, pues ese tipo de pensamientos decimos que es erróneo. Pero bueno, no olvidéis que ese tipo de pensamientos es lo que me está a mí haciendo que la relación de ese ratio riesgo-beneficio que habéis visto que me ha subido, antes era 6:1 y me ha subido a 9:1, no es gratuito. Y si me ha subido a 9:1 no es porque las ganadoras las alargo más. De hecho, no las alargo más. Incluso los parciales, como veis, os acabo de comentar, los he cortado un poquito. Pero ese ratio riesgo-beneficio ha subido de 6:1 a 9:1 porque lo que acorto más son las pérdidas. Acorto más las pérdidas. Es una de las dos formas de alargar ratio. Aumentar ganancia o disminuir pérdida. No hay más. Yo estoy disminuyendo pérdida. Eso me da alargar los ratios. Y eso me permite, con un porcentaje de fallos grandísimo, poder ganar el mercado. Simplemente lo digo como pista. Pero bueno, sería interesante si el razonamiento 1, es decir, lo que he hecho, es el razonamiento que debo ejecutar siempre. Si me está amenazando, si veo que otro índice como es el SP, que siempre es el índice que es el que tiene, en el que manda sobre todos los índices, veo que tiene mucha posibilidad de bajar y a este le puede quedar mucho por bajar, ¿he hecho bien en salir? O todo lo contrario. Si pienso que el SP todavía no ha dado ningún signo de debilidad, no tengo por qué apurar aquí.
Bueno, esas son las dos opciones y los dos pensamientos. Ahí lo dejo, para opinión y debate, ¿no? Bueno, en el DAX salió mal, como decíamos, en el SP ha salido bien. En el SP vamos a ver cómo hemos cogido este primer parcial. Es el SP, creo que hemos cogido un parcial, vamos a señalarlo, creo que sería este, a más 50 euros clavados, como veis. Eso me ha dado de nuevo a tener una salida, como veis, casualidades, esos 50 euros o no. Bueno, son sitios donde lo tengo muy estudiado, que se me revierten mucho las posiciones en los 50 euros. Entonces, pues yo creo que el sacar parcial ahí es buena cosa, ¿no? Ahora sigo largo con otras dos posiciones, como veis ya los stops los he ajustado bastante y bueno, en esta ocasión pues entramos un poquito en el SP, vamos a ampliar un poquito. Como veis estábamos en este ciclo azul en una zona baja, habíamos hecho ya varios engaños que no había funcionado ninguno y en este último engaño, antes de que este ciclo azul se rompiera, recuerdo que se rompe en su 138 que está aquí abajo, por tanto aún no se había roto y estaba en lo que nosotros llamamos zona de indecisión, que es toda esta zona. Y en esta zona de indecisión buscamos operaciones en lo que llamamos extremos. Bien, hemos buscado esta operación en extremo, buscando como siempre el fallo de esta nueva pauta 1, de esta nueva pauta 2 y de esta pauta 3 que llegó al 130 perdón, al 161, extendió un poco, dilató un poco, pero ahí rechazó. Entonces atacamos. Bueno, no tiene más, esta jugada no tiene más y ahora mismo, pues bueno, sí que estamos en disposición ya tranquilamente con este parcial de poder tratar de dejar correr con lo que estamos dentro, un segundo parcial aquí arriba y un tercer final más arriba todavía, ¿no? Esa es un poco la idea siempre de tener siempre estas operaciones que nos den un poco ese final de regalo, que pocas veces se da, pero con muy poquitas veces que se dé, nos es suficiente para ir subiendo la cuenta poco a poco. En cuanto a índices, pues bueno, esto es lo más relevante. Divisas, pasamos al euro dólar. Bueno, en el euro dólar hemos intentado, bueno, como veis, esta operación es muy similar. Aquí fallamos en el euro dólar, pero aquí los stops, sin embargo, sí que estaban bien puestos. Estaban puestos aquí debajo. Si hubiera optado por poner los stops al break-even, en esta ocasión hubiera perdido menos, aunque fue muy poquita la pérdida, hubiera perdido menos. Volviendo al debate de las dos opciones anteriores que decía, ¿no? Esto es un debate siempre que siempre está ahí. Y que hay que elegir una opción. Esto no existe aquí la panacea, ni existe ninguna que sea el tesoro oculto, el santo grial. ¿Vale? Vale, en el euro dólar, este ciclo verde, bueno, lo hemos intentado trabajar. De hecho, yo tenía marcado con esta línea roja, como veis, intentar operar en extremo, buscando como siempre, al igual que decíamos ahora, una pauta 1, una pauta 2 y una pauta 3. Por tanto, esta pauta 3, en esta zona de extremo, de esta zona de 61, intentamos cortos y justamente no salimos aquí porque ya se había metido a la otra zona. Justamente aquí nos salimos con pérdidas en el euro dólar y como veis ha vuelto. Bueno, igual que hay operaciones que salen entradas muy buenas con salidas buenas, hay otras que no sacan. Aquí no ha podido ser y estoy esperando para comprar el euro dólar más abajo. Estoy esperando más abajo. De momento no hay más. Y vamos a pasar finalmente al australiano canadiense, donde quería comentar una cosa, como decía al principio del vídeo, sobre una virtud básica en el trading, que es la paciencia. ¿Y por qué digo que la paciencia es lo que quería comentar? Que como siempre habéis oído que es necesaria en el trading y demás, ¿no? Bueno, la paciencia, en el trading la podemos ver desde diversos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, hay que tener paciencia para dejar correr beneficios, como decíamos. Hay que tener paciencia para no caer en FOMO y querer estar siempre dentro del mercado. Y hay que tener paciencia también, pues, para la entrada, esperar a entrar en el momento adecuado y que nosotros elegimos. Bien, es en este tercer y último caso que os estoy comentando, el caso que tenemos en el australiano canadiense. Es la paciencia que hemos tenido para entrar y vamos a ver si ha merecido la pena o no, a ver cómo lo veis. Bien, gráfico australiano-canadiense, gráfico mensual, gráfico enorme, primer ciclo rojo, como veis, ciclo enorme, el precio baja a la zona de 61 roja y desde aquí inicia el movimiento. Sabemos que todo movimiento, si se inicia de zona de 61, es un origen de movimiento y podemos desde ahí trazar nuevos ciclos, lo cual nos daría, como veis, este ciclo naranjita. Bien, perfecto. Vamos a bajar a gráfico semanal y en gráfico semanal estamos expectantes de lo que ocurre en esta zona de 61 naranja. El precio inicialmente bajó, la trabajó,
subió atravesando todos los 38 doses de todas las zonas, entre ellas la que nos interesa, que es la naranja, y por tanto en el momento que vuelve a bajar y toca la zona naranja, estamos ante un segundo trabajo en zona naranja. Bien, y es en este punto donde quiero centrarme. Esto es un gráfico, repito, semanal, semanal. Vamos a pasarle a diario incluso para ver si se ve un poquito mejor. Ya estáis viendo la figura técnica que trazo, me encantan las cuñas, que visto así con el diario del lunes todo es muy bonito, pero claro, esto hay que vivirlo, cada vela de estos es una vela diaria, esto es un gráfico diario. Bien, ¿cómo vivimos esta operación y desde qué punto mi paciencia empezó a funcionar? Mi paciencia empezó a funcionar desde el momento en que yo vi una entrada a esta zona de pauta 1, vi la pauta 2 y en el momento en que yo vi que se rompía y se activaba aquí una pauta 3, a mí me estaba gustando mucho esperar el precio en el 161 del engaño, cumpliéndose esta pauta 3 de libro. Este sería el punto al que habría que llegar, ¿no? Punto que además quedaba un poquito por debajo de estos mínimos, especialmente punto que ya sabéis que a mí me gusta mucho, donde los institucionales puede ser que pretendan, si quieren girar el mercado, van a tener liquidez aquí, van a tener contrapartida, que serán todos los stops de todos los compradores que iniciaron compras en este punto, y que por tanto era una zona donde a mí me gustaba comprar. Claro, pero este pensamiento yo le tengo aquí, justo cuando se inicia la pauta 3 y se activa, que esto es el día 26 de junio, es decir, finales del mes de junio. Tiene que transcurrir todo julio, todo agosto y prácticamente todo septiembre. Hablamos de 3 meses de paciencia esperando esta operación. Operación que además cuando llega la ejecuto y no dudo 3 meses después. Aquí están las entradas, vamos a verlo en H4, pero están las entradas donde yo dije 3 meses antes que quería operar. Eso es lo que se llama paciencia y aquí operé. Y ahora, pues bueno, estamos pretendiendo dejar correr un poco la operación hasta llegar a este primer TP que es de 66 euros, es un poquito superior a los 50, por eso lo estoy mostrando, porque esta es una operativa, como veis, en gráficos diarios. Entonces, 50 euros suponía un desplazamiento relativamente pequeño para lo que la proporción de esta operativa. Entonces, bueno, quería saber vuestra opinión respecto al tema de la paciencia también, si lo consideráis vital, basándonos, por ejemplo, en un ejemplo como este. ¿Mi pensamiento cuál es? Mi pensamiento es que mientras estamos esperando no perdemos, que no es poco. Por tanto, ya de entrada, mala no es la paciencia. Pero claro, segundo, cuando llega, si es que llega a tu sitio elegido, si es que llega y traspasado el tiempo que tenga que pasar, ejecuta sin dudar, o ya se te ha olvidado y has cambiado de idea, o en ese momento, porque claro, cuando llega aquí todo esto parece que se va a hundir, ahora es muy bonito, pero entrar aquí la sensación es que todo se va a hundir. Bueno, lo que yo creo es que, por supuesto, partamos de la base de que esto no garantiza en absoluto que esa operación va a ser ganadora, aunque de momento yo os la estoy pintando bonita porque la ejecución ha sido tal cual estáis viendo y es real. Pero ojo, no quiere decir que sea ganadora. Lo que sí que está claro es que esto nos va a evitar ir como pollo sin cabeza detrás del precio. Eso está clarísimo. Lo que está claro es que nos va a permitir ejecutar siempre de nuestra misma manera. Siempre como exige nuestra metodología. Y costumbre que, por cierto, ya hemos hablado 1000 veces, que es la primera costumbre que nos tiene que hacer ser consistente en operativa. Dominar nosotros nuestra operativa, hacer siempre lo que nosotros decidimos hacer, lo que queremos y hacerlo siempre de manera similar. Y una vez que tengamos esa consistencia en operativa, en la cual, al menos en mi caso, creo que puedo estar, el siguiente paso tras ello es, como siempre, llegar a la consistencia en beneficios. Pero el paso ineludible y previo es la consistencia en operativa. Yo lo tengo clarísimo. No sé si alguien tiene alguna duda al respecto. Por cierto, si alguien cree que se puede ser consistente en beneficios sin ser consistente en operativa, ojo, es un tema abierto de debate, simplemente es mi opinión. También puede ser posible que haya un auténtico crack que opere, digamos, bajo a golpe distinto, de cada vez de una manera absolutamente distinta, con pensamientos distintos y sea consistentemente ganador. Aquí no hay nada escrito, pero a mí me parecería un auténtico Messi del trading, no lo sé. Mi teoría es que es imposible ser ganador consistentemente sin ser ejecutor consistentemente y analista consistentemente. Bueno, esto es lo que quería un poco recalcar. Yo creo que con esto más o menos hemos hecho un repaso a lo más importante. Para terminar, vamos a ver la operativa que tenemos en estos momentos abierta, que como veis es exactamente lo poquito que os he contado, que son los 3 largos del australiano canadiense, como veis, y esos 3 largos del SP, perdón, dos, uno ya hemos sacado el parcial y el resto dejaremos correr tranquilamente. Ya no me preocupa lo que pueda hacer o no. Hombre, obviamente me gustaría mucho que llegara el siguiente parcial.
Bien, hasta aquí un poquito todo el razonamiento de hoy, final de mes, y nos coincide el comienzo de mes con el lunes, así que a ver si empezamos con las pilas cargadas el lunes todos. Y como siempre os digo, espero que todos tengáis el próximo mes muchas y muy buenas operaciones. Hasta luego.